junto a ti, mamá. Sé valiente, afróntalo, no me des frío, dame calor. El mundo es duro, acéptalo, es menos duro cuando hay amor. Déjame vivir, déjame salir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Vida. Otra semana que podemos compartir. Creo que estamos en el programa número 37 de este ciclo que nos acompañó, ¿no? Todo este 2017. Estuvimos haciendo acá desde esta querida casa, la FM Latina 94.5 de Rosario. Ya estamos prácticamente finalizando el año. Yo diría objetivo cumplido, realmente haber traído para toda la audiencia de Rosario, de las ciudades que nos acompañan a través de sus emisoras, que retransmiten, y de todos aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube. Creo que ha sido, como digo, un objetivo cumplido de contarles todo lo que pasa en nuestro país, principalmente en relación al derecho a la vida, que es nuestro primer interés, nuestro primer tema, gran tema, y todo aquello que está alrededor de este gran derecho a la vida y que tiene que ver con la dignidad y el respeto de la persona humana. Sin duda que nos han quedado muchísimos temas y noticias por tratar. El espacio, bueno, es de una hora semanal, tratamos de tomar lo más relevante, pero Dios mediante, en algún momento podremos quizás ampliar también. Nos han propuesto, ¿no? Bueno, que el programa sea un poco más extenso, para eso necesitamos un poco más de colaboradores para poder traer más entrevistados y más temas, para poder armar bien la agenda y traer los temas con el nivel también que merecen, ¿no? Estas problemáticas que a todos nos preocupan y que a todos queremos estar cada día más informados y formados en lo que tiene que ver con esto de la vida humana. Y le doy la bienvenida al operador Martín Echeverry. Hola, gracias por estar allí ayudando siempre con su asistencia, y a las emisoras que nos acompañan: Radio 3 FM 93.7 de Santa Rosa La Pampa, FM Corazón 104.1 de Paraná, Entre Ríos, Radio Divina Providencia de Neuquén 97.3 y Radio FM Tradición 97.9 de San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis. Vamos a estar teniendo hoy una comunicación con San Luis a raíz de algunos hechos que han sucedido allí en esta provincia. Ya les voy a ir adelantando. Hoy vamos a hablar un poco del tema de la tolerancia, qué está pasando en nuestro país. Ha habido algunos acontecimientos que nos marcan que estamos entrando o avanzando en esto de generar enfrentamientos, tratar de realmente de una manera violenta o agresiva de imponer algunas ideas o de descalificar al otro, y me refiero principalmente a algunos acontecimientos de agravios que tienen que ver en este caso con la Iglesia Católica. No son los únicos acontecimientos que se dan en nuestro país en lo que hace a violencia, pero sí han sido bastante llamativos, provocadores y de alguna manera hasta novedosos. Situaciones donde antes en nuestro país había un nivel de convivencia, donde había un respeto entre todos. Cada vez más esto se está vulnerando. Lo vemos y lo comentamos siempre, ¿no? Cuando se suceden los encuentros nacionales de mujeres, que hay demasiada violencia y agresión que se desata a raíz de esos encuentros. Pero cada vez más esto se está haciendo frecuente, no solamente en esas instancias, sino en diferentes agrupaciones o movimientos que consideran que la forma de manifestarse es a través de la violencia y de la agresión hacia los demás. Así que hoy va a ser un poquito el tema de nuestra primera parte del programa. No sé si ya estoy en comunicación con sí, la tengo en línea. Entonces allí está a María del Carmen Costanzo, abogada. Ella es de Villa Mercedes, de San Luis. María del Carmen, ¿me estás escuchando? Gabriela Cuadri desde Rosario te saluda.
Hola Gabriela, te escucho perfectamente. Buenas noches. Buenas noches, María del Carmen, qué gusto que estés en el programa. Sos abogada y te ha tocado intervenir en este caso. No sé si escuchabas lo que yo comentaba de una manera muy general y me quería referir a este hecho justamente de Villa Mercedes, y también de alguna manera me estaba refiriendo al hecho que sucedió en Tucumán para el Día de la Mujer, en este ataque, esta agresión que hay fundamentalmente hacia la Iglesia Católica. Y hemos visto una situación muy triste en Villa Mercedes, que me gustaría que le cuentes a la audiencia y que le cuentes también entonces cuál ha sido tu participación a partir de una denuncia que han presentado ante el INADI. Sí, Gabriela, mira, el 8 de diciembre, que todos sabemos que es el Día de la Inmaculada Concepción, acá nosotros no tenemos catedral en Villa Mercedes, sino una iglesia matriz, que es la iglesia fundacional bajo la advocación de la Virgen de las Mercedes. En la misa de 20 horas pasó una manifestación que atravesó en diagonal la plaza que está enfrente de la iglesia y se instalaron exactamente frente al templo, y ya venían desde aproximadamente unas 15 cuadras caminando, con lo que desde lejos, por los testimonios de algunas personas que estaban así en confiterías vecinas, pensaban que era una manifestación religiosa porque lucía la imagen de una virgen, de aparentemente 1,5 metros, 2 de altura, con el manto celeste azul típico de María, con la aureola, ¿no es cierto?, con que siempre se representa a los santos, de modo que si uno no prestaba especial atención, parecía la imagen de la Virgen. Una procesión. Una procesión, una manifestación religiosa, encima coincidente con el Día de la Inmaculada. Entonces, que recordemos que es feriado en nuestro país, ¿no es cierto? Nacional, realmente, o sea, claro, que es una fiesta. Nadie puede decir que no sabe, digamos, que es la fiesta de la Inmaculada. No, es más, se convocó esta marcha con tiempo, porque ahora tenemos las pruebas a través de las redes sociales, las convocatorias, Facebook, etcétera. Pero bueno, sí, quede claro que fue exprofeso, o sea, no se hizo al azar, sino que se eligió la marcha el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, para agraviar directamente a la iglesia, pero en la persona de la Virgen María, que como todo el mundo sabe es muy caro al sentimiento, aparte de los argentinos. Claro, y además es como decís, se estaba festejando ese día, ¿no? Realmente era una festividad religiosa la de ese día. Pasó como con Rosario, que se eligió para hacer esta performance o intervención, como le llaman ahora, sobre aborto, el Día del Niño por Nacer. Bueno, esto fue agraviante a María y por ende a cualquier persona que tenga un mínimo sentimiento religioso, y ni siquiera estamos hablando de un católico militante, sino de cualquier persona de buena voluntad, nada más. Y la imagen era sin rostro, o sea, se veía el manto, ya por ahí en algunas redes está. Sí, lo hemos visto las fotografías, rostro, pero está bien que lo comentes porque esto es radio. Sí, porque grafica la gravedad de la ofensa. La parte, digamos, de lo que fuera sería el cuerpo, el que tendría que tener el vestido de la Virgen, era el órgano genital femenino completo, digamos, como si vos dijeras todo lo que se ve debajo de la vulva femenina, y la vagina abierta abajo, del cual salía un aborto y entrañas, diciendo, o sea, simulando, yo calculo, el aborto de nuestro Señor Jesucristo, pero que de una manera realmente grosera, grotesca. ¿Qué era? Embutidos. Una cosa horrorosa. A todas las personas que lo han visto, después imágenes, es increíble la reacción igual de todo el mundo, es como cierran los ojos y dicen, no puede ser. Claro. Que se complementa con otra imagen que andaba en las redes sociales de este grupo que se llama Orgullo Disidente o Objetivo Cero, en principio, que no tendrían personería jurídica tampoco, por lo que estamos averiguando. Y en estas imágenes hay una imagen muy bonita de María, así con una cara muy de virgen niña, con el grupo, con el pañuelo verde que usan las pro aborto en los encuentros nacionales de mujeres, y en el pecho de la Virgen dice: si María hubiera tenido aborto permitido y hubieran existido los anticonceptivos, no tendríamos que aguantar ahora toda esta gilada.
O sea que es Claro. claramente Discúlpame, contrario a la Iglesia Católica. esa imagen también acompañaba a este grupo de personas, esta manifestación. No, esa imagen está en internet. el Face, Está bien. Sí, es las de internet. personas que forman Exacto. esa agrupación. Sí, sí. Pero la intencionalidad diría que es complementaria. Claro, me estás demostrando, digamos, la forma como estas personas se manifiestan, cómo se expresan. Voy a decirte que si te referís a esa imagen que está en internet, hay otras imágenes que no hacen referencia a lo religioso, pero sí, si mal no recuerdo, hay una imagen que dice hacer justicia, matar a un policía. Hay algunas otras menciones son violentos, son un grupo minoritario muy pequeño, no pueden ser más de 20. Ajá, claro, pero, me imagino. Hay personas que son docentes universitarias en este grupo. Ajá, mira. Y eso sí que también es sumamente delicado porque uno piensa que ese nivel de violencia, si encima, aunque sea erróneo, falso o sin una lógica, ni un asiento en la realidad fáctica, pero si esa gente tiene un razonamiento violento, tiene influencia sobre los alumnos que entran a la exacto, universidad. y que piensan que la violencia es la forma, utilizan como un medio para quizás pretender imponer su punto de vista, ¿no? Y entonces esto se transforma en un problema realmente. Mira, por ejemplo, Villa Mercedes es una ciudad declarada por ordenanza municipal ciudad provida. Ah, mira. Sí. Bueno, de hecho el intendente Mario Merlo, el intendente de Villa Mercedes, emitió un comunicado donde realmente repudió también la actitud de este grupo, ¿no? No hace un repudio explícito, pero sí se compromete a tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Y hoy tuvo una audiencia con el párroco de la iglesia matriz, el presbítero Ignacio Daminato, y aportó también el presbítero todos los documentos y antecedentes para que se tome conciencia de la magnitud y de la gravedad del ataque. Pero te digo que, te decía que Villa Mercedes ciudad pro vida, y en los carteles, en uno decía Villa Mercedes pro muerte, por ejemplo. Claro. O hay cartelería también que dice que se anule, porque ellos no usan un vocabulario muy jurídico, la libertad religiosa, cuando es un derecho constitucional. Es importante, María del Carmen, que digamos también que esta manifestación pasó en el mismo momento en que se estaba celebrando la misa en la parroquia. Exacto. O sea que el objetivo, la misa de 20. Claro, fue como vos dijiste al comienzo, pero quería remarcarlo, como que fue realmente impedir o agraviar, agredir a quienes estaban profesando libremente su culto, ¿no? Que es un derecho constitucional. La gravedad que en algunos aristas ha tomado, que había un feligrés que cuando desde la esquina, desde un bar, vio que iban cada vez acercando más a la puerta del templo, se paró, pero simplemente se paró y lo agredieron verbalmente. Pero lo que es peor es que el domingo 10, o sea 2 días después, lo amenazaron de muerte por teléfono y no le dio mucha importancia porque son cuestiones intimidatorias y bueno, pueden suceder, digamos, ¿no? Claro, pero viniendo de estos grupos. Claro. Bueno, pero a la noche, cuando se bajó en su casa, vive solo, a las 23 siente una voz atrás que le dice: no te des vuelta, y si seguís con las denuncias sos boleta. Está hecha la denuncia, quiero creer, de ese hecho, ¿no? Así que, aparte de la denuncia que hemos hecho 6 personas ante el INADI... Sí, contame eso. Hicieron la presentación ya... Perdóname, te quiero preguntar algo antes. Tengo entendido por noticias periodísticas que el Colegio de Abogados de Villa Mercedes hizo una denuncia en la Fiscalía que estaba en turno. No sé si es correcto eso. Por lo menos no me consta. Perfecto. Yo he hecho una denuncia. Hay una denuncia. Lo que pasa es que a lo mejor la confusión, no lo sé, puede ser, pero no he tomado conocimiento. Yo ayer hice una denuncia en la Fiscalía de turno por amenaza de muerte, y que tangencialmente, aparte del delito de amenaza, podría haber el de los disturbios en la vía pública o al orden público, pero eso lo dejo librado a la calificación, al criterio del fiscal. Pero estamos
también estudiando la posibilidad de otra denuncia penal. Claro. Pero y ahora contanos entonces, hoy hicieron una presentación, fuiste vos y otro grupo de personas, si no me equivoco, o vos patrocinaste. 6 personas que somos 3 matrimonios, que, bueno, como bautizados. Nuestra denuncia es por discriminación, por este ataque y tanta violencia contra las creencias religiosas de una porción mayoritaria del pueblo argentino, porque activo pasivamente bautizados católicos somos casi todos. Claro, y además hay un agravio, más allá del agravio colectivo, un agravio personal a quienes estaban allí en ese momento. O sea, el hecho se consuma, digamos, respecto de las propias personas que estaban allí en la parroquia de... Exacto, porque el tenor de las canciones es irreproducible. Sí, exacto. Irreproducible. Sí. Por suerte hay audios grabados de una misma radio que se llama La Bulla, que parecería ser la parte de prensa de este grupo. Ellos lo subieron a toda la movida esta que hicieron frente al templo, y entonces nosotros también lo hemos reservado como prueba. Exacto. María del Carmen, yo realmente, bueno, los felicito a ustedes por haber actuado, por haber hecho la denuncia. Creemos que es lo que corresponde en estos casos. Está el precedente de Tucumán, con el agravio que se realizó el Día de la Mujer, allí también una parodia en la puerta de la catedral, y ya el INADI. Sí, mira, es muy parecido a la forma de trabajar. Claro. Contame, fueron al INADI, que hay sede local. Contanos No, nosotros acá en Villa Mercedes no tenemos, así que hoy viajamos, en este caso fui yo con mi marido, que también firmó, al INADI Delegación San Luis. Exacto. Debo decirte que nos atendieron realmente muy, pero muy bien. Bueno, muy bien. Con mucha apertura también a la recepción de la prueba. Ajá. Sí. Es lo que corresponde. Y nos aclararon, porque acá además en San Luis hubo este fin de semana un encuentro deportivo de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual, que en el diario salió como un encuentro de 600 personas, pero lo cierto es que han sido 60 con suerte, porque se han alojado en 2 hoteles y no tienen la capacidad hotelera, y porque lo que hemos visto en la marcha, incluso esa comunidad se apartó de este grupo violento del 8 de diciembre e hicieron otra marcha el día 9, o sea, el día siguiente del 8, y ni siquiera pasaron por la puerta del templo para evitar todo tipo de susceptibilidades o de confusión en cuanto a al objetivo de la... María del Carmen, la gente del 8, la de la marcha de la que ustedes denunciaron, ¿es toda gente de Villa Mercedes? Esto me decías, hay docentes universitarios, pero hay gente de otros lugares que fue a participar. Gente de San Luis. Gente de San Luis. Ajá, exacto. De la Universidad Nacional de San Luis y la Facultad de Psicología. Ajá, está bien. Que ya han sido identificados. Claro. Y que algunos han subido sus propios comentarios a las redes. Me imagino. Y otros por la cara, por la gente que los conoce. Claro. Incluso hay gente que es autoridad de la facultad. Bueno, ya después nos vas a pasar los nombres, ahora no tenemos oportunidad, pero vamos a mencionar los nombres y quiénes son, porque es importante que nos conozcamos, y bueno, ¿no? Si realizan estas cosas, no hay que hacerlas desde el anonimato, tenemos que saber quiénes somos. María del Carmen, yo te agradezco mucho el contacto, quedamos a tu disposición desde este programa para difundir las novedades que haya en este caso, también en lo que podamos colaborar, ya sea difusión, ya lo que vos consideres que podamos hacer desde aquí. Estamos también a disposición, porque creemos que esta vulneración de los derechos constitucionales y este avance de la violencia en nuestro país tiene que ponernos una alerta, y tenemos que unirnos todos para evitar que esto siga creciendo, que esto siga sucediendo. Sí, yo quiero hacer una aclaración que hace a la tolerancia y que tiene mucho que ver para que no se desvirtúe ningún tipo de recurso o denuncia que se pueda hacer desde el ciudadano que se ve afectado no solo como bautizado, sino por esta violencia que no hace más que engendrar más violencia. Es que no es que uno haga las denuncias, o que se hagan las denuncias porque sea un grupo de feministas o de gente
supongamos, bisexuales o transexuales, sino que esta denuncia hubiera sido exactamente igual, porque vulnera los derechos constitucionales y los derechos internacionales reconocidos en los tratados, así hubiera sido el grupo neonazi o suponiendo Exacto. que hubiera sido posible el movimiento familiar cristiano. La denuncia se hubiera hecho exactamente igual. Muy buena la aclaración. María del Carmen, muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias a vos, Gabriela. No, por favor. Quedamos comunicadas. Un abrazo. agradezco Saludos a muchísimo. todos, Villa Adiós. Mercedes, Muchas San Luis. gracias. Fuerza, Gracias a todos. adelante. Gracias. Hacemos un pequeño corte, ponemos un tema musical y enseguida volvemos con... Vamos a seguir con este tema de la violencia, de la intolerancia en nuestro país. En un ratito estoy con ustedes y con otra nota también sobre lo que pasó en Tucumán. Hay días en los que la vida se llena de porqués, la esperanza se preocupa por quererlos resolver. Desconfías de la gente, del amor y piensas que no es posible que se sufra más que tú. Y esos días tú te rindes al mundo en torno a ti para no sentir el miedo del valor que no se ve. Y te sientes tan perdida que ya no puedes más sin la fuerza que te da la vida. Busca una salida, un mañana que cure las heridas que hay dentro de ti. Lucha por vivir con ese valor que no se ve. Equivocarse nunca importa, vuélvelo a intentar. Si una puerta se te cierra, otra puerta se abrirá. Lo que en realidad te importa es no renunciar jamás, pues tal vez estés a un solo paso. Una salida, un mañana que de una nueva vida. Todo el mundo que luchará con fe, con ese valor que no se ve. Por todos ellos se sale valor, por quien lo pierde. Ahí estamos, hermosa canción de Laura Pausini, me encanta la voz de esa cantante. Y como les decía, vamos a seguir hablando de estos temas y ya estoy en comunicación con la doctora Liliana Guzmán Cruzado. Hoy, como ven, un programa muy jurídico. Hola Liliana, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto de que estés aquí. Estaba diciendo que es un programa muy jurídico porque acabo de cortar una comunicación con la doctora María del Carmen Costanzo de Villa Mercedes, donde también han tenido un incidente muy similar al de Tucumán y acaban de hacer una Exactamente. presentación ante el INADI y ahora, bueno, con vos. Y hoy el tema es ¿no? Un poco la intolerancia, la violencia que nos está pasando. Y me gustaría que nos recuerdes entonces, Liliana, cuál fue el hecho que sucedió allí en Tucumán el pasado 8 de marzo y cuál es el avance que hay en la causa, porque hay un dictamen del INADI que ya se ha dado a conocer. Entonces, que nos cuentes un poco qué es lo que ha dicho el INADI respecto de esta denuncia que vos llevaste adelante, ¿no? Sí, en realidad varias personas, varios tucumanos llevamos adelante la denuncia. Se hicieron varias presentaciones, no una sola, ¿sí? Ajá.
En concreto, la resolución que salió del INADI es de Perdón. Vamos a recordarle a la gente primero, Sí, puede ser, exacto. Liliana, que Sí, le sí, recuerdes sí. brevemente los hechos. Sí. Ahí está. El día 8 de marzo, con motivo de celebrarse el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, acá en Tucumán, un grupo de mujeres llamadas integrantes de la agrupación Socorro Rosa y de otras agrupaciones feministas realizaron una teatralización frente a la catedral en donde personificaban, con precisión así, personificaban la señorita Breslin a la Virgen María. ¿Sí? María, perdón, vamos a decir bien el nombre, María Verónica Breslin, quien además es funcionaria del gobierno, trabaja de psicóloga en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. En realidad trabajaba, después ya, unos meses antes, según informó ese organismo, ya no trabajaba. Gracias, no tenía ese dato. Exacto, ya no trabajaba. Lo que pasa que no sabemos si dijera esa información era fidedigna, digamos, si efectivamente no trabajaba más o dejó de trabajar con motivo de ese incidente, de ese desagradable incidente. Yo no te puedo asegurar, así que no tengo la información certera si trabajaba o dejó de trabajar en esos momentos. Pero bueno, ellos, esta agrupación teatralizó a la Virgen María abortando a Jesús. Y lo hicieron frente a la catedral, frente a niños, a mujeres, a hombres. Claro, a quien pasaba por allí. Exactamente. Sobre todo, lo feo es cómo explicarle a una criatura esa situación, ¿verdad? Porque era en pleno día. Sí. Entonces, varias personas hicieron las denuncias ante el INADI, varios grupos de personas, inclusive se lograron, no recuerdo en estos momentos, pero fueron muchísimas firmas que se juntaron por Citizen Go y se presentaron ante el INADI. A su vez, la resolución que salió es de una de estas ciudadanas que presentó, no es específicamente la que hicimos los abogados pro vida, pero es de otra ciudadana. Ah, perfecto. Pero a su vez nosotros, varios abogados pro vida de acá de la provincia, hicieron una presentación en los tribunales penales. No solamente por esta ofensa que nos sentimos como católicos, sino que también por apología del delito, por incitación a la violencia, al desorden y una serie de delitos tipificados en el Código Penal. Fundamentalmente haciendo referencia al actuar de esta organización Socorro Rosa y otras organizaciones de feminismo radical, en donde están haciendo apología del delito, en donde están entregando instructivos de cómo realizar el aborto, que como sabemos, vos como abogada sabemos que el aborto no es legal en la Argentina. Seguro. Pese a que digan que es legal, no es legal. Entonces ellas están haciendo apología del delito. Exacto. Contanos por favor, Liliana, este dictamen del INADI. El dictamen es bastante largo, ¿no? Bastante extenso, tiene 20 páginas. Yo haciéndote un breve resumen. Por favor. Te diría que haciendo el encuadre normativo, el INADI habla de toma en consideración la ley 23.592, el artículo 14 y... Le aclaramos 75. A la audiencia, a los que no son abogados, que es la ley justamente que analiza cuáles son las medidas que se toman frente a actos de discriminación, y que es la ley que aplica precisamente el INADI, ¿no? El Instituto Nacional contra la Discriminación. Exactamente. Que brevemente te dice que quien impida, obstruya, restrinja, menoscabe el pleno ejercicio de derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, ¿verdad? Ajá. Será obligado, esto es lo fundamental, será obligado a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio, a cesar en su realización o a reparar el acto moral y materialmente ocasionado. Sintéticamente es eso. Obviamente que la resolución salió basándose en este artículo y en otros más,
tanto Constitución Nacional como pactos internacionales, obviamente en que consideran que es una ofensa el acto realizado el 8 de marzo en la vereda de la catedral. Exacto. El INADI sobre todo está haciendo referencia a que primero que más allá de la teatralización, ante todo ellos no se ponen a analizar el tema de si el aborto es legal o no, si tienen derecho a la interrupción del embarazo, porque eso es un tema propiamente que lo reservan a la justicia penal, claro, como el mismo dictamen lo dice. Pero sí ellos analizan el caso en función de este acto discriminatorio. Fundamentalmente dicen de que la teatralización llevada adelante por esta señora Breslin excedió la mera defensa de los derechos de las mujeres, porque ellas alegan que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, tiene derecho al aborto, un aborto legal, seguro y gratuito, y obviamente que reclaman violencia, mejor dicho, ejercen actos de violencia contra el sexo masculino, están contra el hombre, el famoso machismo, muerte al hombre, como la consigna de ellas lo tienen. Entonces, todo eso, ¿verdad?, ellas tienen derecho, según el INADI, y según, obviamente, basados en la Constitución Nacional, ellas tienen derecho a expresar su libre opinión o postura sobre algún tema. Pero lo que no tienen derecho es a ofender una fe, en este caso la fe católica, ¿sí? Entonces, por eso el INADI dice específicamente que esta teatralización llevada adelante por la señorita Breslin, estoy leyendo textualmente, excedió la mera defensa de los derechos de las mujeres, a lo que hacía referencia recién, a la lucha contra las figuras estereotipadas de la mujer, contra la violencia de género, contra el machismo, etcétera. Por eso, la performance se llevó adelante para manifestar un rechazo a ciertas posturas de la Iglesia Católica, pero aún así que ellas estén atacando a la Iglesia y rechazando la posición que tiene la Iglesia Católica, aún así con su accionar se atacó directamente los sentimientos religiosos de quienes profesan el culto cristiano. Entonces, produciéndose obviamente un acto de discriminación por motivos religiosos y una afectación al pluralismo, a la diversidad religiosa y a la convivencia pacífica y democrática. Este es un poco el centro de lo que habla la resolución del INADI, y a su vez dice este organismo en reiteradas ocasiones del texto de la resolución, que si este organismo se manifestara en un sentido contrario, o sea, a no considerar que fue una ofensa, claro, que fue un acto discriminatorio, la Católica, estaría contradiciéndose él mismo, el organismo, con su postura de defender la libertad de expresión y el pluralismo del que tanto ellos defienden. Ajá. Y quedaría el culto católico y quienes lo profesan en una situación de desigualdad y de discriminación y de desprotección del derecho argentino. Perfecto. Esto me parece muy importante, este extracto que nos haces, porque justamente es el eje, ¿no? O sea, el derecho a reclamar y a expresar su opinión existe, pero tiene que ser respetuoso de los demás derechos constitucionales, en este caso el derecho a la libertad de culto, ¿no? A profesar el culto, que implica el respeto que se merece toda persona que practique el culto que sea, en este caso el culto católico. Como el mismo INADI dice, en nada esta teatralización ofensiva en nada contribuye al derecho que ellas pretenden, exactamente, que ellas pregonan. Claro, no es el objetivo, el objetivo era agraviar. Quiero hacerte una pregunta, Liliana. La ofensa al derecho que ellas pregonan, en nada. Exacto. Quiero hacerte una pregunta. Este dictamen del INADI sigue el trámite, porque aquí no hay sanción en este dictamen, o sea, el INADI concluye en que hubo un acto discriminatorio, pero continúa el trámite, ¿sabes si
No, hasta lo que yo sé, concluye ahí. Ajá, bueno, habría que ver cómo impulsar, ¿no? Porque recuerdo cuando hubo un acto que a unas personas al bar La Biela, el famoso caso del bar La Biela, que se los acusó de haber discriminado a personas homosexuales, se los obligó a tomar un curso de ideología de género, si no me equivoco, así que habría que... Yo no sé si esta señora, que es la denunciante, ¿sí? Porque te repito, hubo varias denuncias, pero claro, esto salió sí pidió, claro, yo no sé que no es la nuestra, yo no sé si ella habrá pedido claro, cómo se formuló la denuncia, habría que ver. Claro, porque eso yo no sé si ella. Lo que nosotros sí tenemos, este dictamen, lo vamos a presentar como prueba en sede el proceso penal. Exacto. Estamos siguiendo, que ya está en la etapa de pruebas, se están produciendo. Entonces nosotros lo presentamos como refuerzo a nuestra postura. ¿Sí? Liliana, te agradezco muchísimo la información que nos brindaste. Sabes, como te digo te he dicho en otras oportunidades, que estos micrófonos están abiertos para todas las novedades, las informaciones que nos quieran pasar sobre este tema, que pretendemos seguirlo para estar informados, pero también para poder informar a toda la audiencia del programa. Así que muchas gracias por la comunicación. En lo que te pueda colaborar, un gusto. Genial, gracias, porque uno solo no llega a estudiar todo, necesitamos cada uno en su tema. Y gracias por la colaboración, por llamar, y gracias por estar en estos temas, porque yo sé que todo se hace a pulmón esto, lo hacemos con amor y vocación. Lo importante es que estemos en contacto, gente que estamos, entonces intercambiamos información, y capaz que este dictamen le sirve a otra colega en otro lado, en otro lugar. Entonces es importante crear una nexo de comunicación. Totalmente. Y que se sepa que realmente existe este derecho, ¿no? No es que nos tenemos que quedar con el agravio, sino que hay que buscar hacer la denuncia, accionar para lograr frenar esta violencia. En el otro acto discriminatorio de ofensa a la Virgen, que también sucedió, que me contabas recién, que yo lo vi en el diario, puede servir como antecedente. Exactamente, así es. Liliana, muchísimas gracias. Te mando un saludo a tu sobrinito, que sé que está ahí, que tuviste que hacerlo, que deje de llorar para poder tener la comunicación. Por suerte me dejó hablar. Sí, le mandamos un beso por eso. Bueno, gracias, por favor, gracias a vos por hablar con nosotros. No, por favor. Ahí está. Vamos al corte de la emisora, y cuando volvemos tenemos más Derecho a la Vida. Olvídate de la hora. Relájate. FM Latina, donde todo es posible. FM Latina. Comienzo de espacio publicitario. Si llamaste a la primera, mejor no enciendas el cigarrillo, porque llegó el taxi. Gira que te gira a través de la ciudad. Seguridad y respuesta inmediata. 424-3000. 453-5353. Taxi La Primera Satelital. Aguas América. Somos Agua América de Matías D'Angelo, una empresa con más de 15 años de experiencia comercial. Nos dedicamos al alquiler de dispensers de agua y la venta de bidones, para tener el agua más clara y más pura. Llámenos al 454-5954 y al móvil 15-581-1298. Aguas América, claro como el agua. Murad Juguetes, distribuidor mayorista de juguetes, librería y artículos de temporada con el mayor y más completo surtido, desde la ciudad de Rosario para todo el país. Visítanos en nuestro local comercial, San Luis 1666, Rosario, o en nuestra tienda online www.muradjuguetes.com.ar. Para los que no se rinden y se esfuerzan y crecen todos los días.
Hay un nuevo plan de IPAM Salud para empleados y monotributistas. Una excelente cobertura solo con tus aportes sin adicionales. Llámanos 525-9100. IPAM Salud. FM Latina. Fin de espacio publicitario. La distancia ya no es un problema. Estés donde estés, estamos con vos. La única emisora de Rosario que transmite vía radio, web y TV. Marcamos la diferencia. FM Latina. Déjame salir, déjame sentir, déjame sufrir, déjame amar, déjame llorar, déjame cantar junto a ti, mamá. Sé valiente, afróntalo, no me des frío, dame calor. El mundo es duro, acéptalo, es menos duro cuando hay amor. Salir, déjame sentir, déjame sufrir, déjame amar, déjame llorar, déjame cantar junto a ti, mamá. Como es afuera, aquí estoy bien, salvo el rechazo, hermoso es, a pesar de todo, puedo crecer, esperando un día poder nacer. Y estamos en el aire, en Derecho a la Vida, y estoy en comunicación con el doctor Juan Manuel Zapata. ¿Me estás escuchando? Vamos a hacer una cosa así con celular porque tuvimos un inconveniente, no pudimos comunicarnos desde el fijo, pero bueno, no es la primera vez que lo hacemos y esto funciona muy bien también con los micrófonos que hay aquí en la emisora, así que los saludo. Juan Manuel Zapata, ¿cómo estás? Desde Derecho a la Vida, Gabriela Cuadri te saluda. Hola. Sí, ahí estamos, ahora sí de nuevo. Ahora sí. Bueno, les decía buenas noches a todos y desde acá desde el sur les mandamos un saludo y espero que se escuche bien lo que estamos hablando. Sí, doctor, estamos por el caso Kayla Jones, estuvimos comentándolo mucho aquí en el programa y ayer, ¿no? Hubo una sentencia de Cámara, que es por eso que te convocamos para hablar aquí en el programa, y nos gustaría que nos cuentes a la audiencia de qué se trató esta sentencia y cuál es el efecto que produce en la causa, ¿no? Que no termina acá, sino que va a continuar, pero cuál es el efecto de este primer fallo de segunda instancia. Bien, mira, esto como bien lo dijiste vos, no termina acá, va a continuar
pero ya tenemos, o mejor dicho, a favor, con viento a favor, o un revés para la imputada y sus asesores, ya que apelaron, se llama la apelación ante la Cámara del primer fallo, la segunda revisión conforme, que se le llama. Y esta, para que ustedes lo entiendan, ellos se agravian o dicen que el primer fallo no fue muy claro ni nada por el estilo, que se vulneraron algunos derechos de la legítima defensa, incongruencia, hay un montón de términos técnicos que quizás no hacen en este instante a lo que estamos hablando, pero sí ya tuvieron el primer revés por parte de la Cámara, que confirmó el fallo de primera instancia. Yo tampoco estoy conforme con el fallo de primera instancia. Entiendo que quizás hubieron algunas cuestiones que deberíamos haber discutido mejor, pero más allá de eso, hasta ahora sí tenemos más, no sea algo que es fundamental, una sentencia a una médica, ya sea que es leve, porque encima la están sentenciando, hay que tener en cuenta que son por las lesiones. Eso lo que te quería pedir, que recordemos para la audiencia en qué consistió la sentencia, ¿cuál fue la condena que tuvo? En principio te hago un resumen. Nosotros entendíamos claramente que se había practicado un aborto conforme las pruebas recolectadas. Lamentablemente tenemos que decir que es muy difícil, y esto me voy a hacer cargo de lo que digo, muchas veces que se dicte una sentencia de una responsabilidad penal contra un médico cuando en cierta manera, y más en un pueblo, son conocidos. Nosotros con las pruebas que teníamos estábamos más que convencidos de que efectivamente había practicado un aborto la profesional médica, y después de este aborto, días posteriores, se produce el deceso de la menor. Entre las pruebas que teníamos como contundentes era que teníamos un análisis de sangre, un subbeta positivo, teníamos que la chica ya se había hecho, que Ayla se había hecho ya un análisis previo, y posteriormente a eso se le hizo una ecografía, donde en la ecografía salía que estaba con un embarazo de 7 semanas y 3 días. Claro, está el informe. Perdón, doctor, está el informe de la ecografía, o sea, aparte del análisis, claro, y de que toda digamos, el procedimiento que se le hizo fue para hacer un aborto, ¿no? Evidentemente. Exactamente, es más, la misma médica pone que le practica un ILE en la historia clínica, que estaba embarazada. Aclaramos, perdón que aclare, pero ILE es interrupción legal de embarazo, necesito aclararlo para la audiencia, perdón, que no es legal, claro, yo siempre digo ilegal. Bueno, la discusión de la legalidad esa lo seguimos planteando tal cual, pero bueno, Gabriela, no, yo para explicar el término. Con ese criterio nosotros decíamos que había un aborto, y que principalmente lo que estábamos viendo, que el sujeto pasivo agredido en este caso sería el embrión. Ahora bien, entre los testigos justamente que estaba la ecógrafa, en el mismo debate nos sale con una postura distinta. Dice que si bien veía que había una gestación, no se ve el saco vitelino, así que no se veía bien el embrión, y que podía haber indicios de que hubiera un embarazo fuera del saco vitelino, lo cual estaba en una cierta duda. Al plantear eso, y nosotros nos encontramos con esa sorpresa, el juez entiende de que no había embrión, por lo tanto, no hay aborto. Claro. Y en consecuencia, no tener pruebas contundentes, uno desconocer un poco lo que es el tema de medicina, se nos empieza a caer ese caso. Pero sí hay algo muy claro, que él termina, como nosotros acusamos por aborto seguido de muerte, lo que el juez, ante todo esto que yo te dije anteriormente, que es
corporación médica que se empiezan a tapar, porque todo el mundo decía que Keila estaba bien, hasta inclusive salió de la operación bien, entró a terapia intensiva bien, sí, sin embargo la menor fallece a las 4 de la tarde. O sea, todo el mundo decía que estaba bien, pero la menor falleció. Claro. ¿Sí? Y es algo, pero una cosa que es inconcebible. Pero bueno, más allá de eso, el juez dictaminó una responsabilidad penal por las lesiones que le provoca esta médica con las pastillas del misoprostol. ¿Está? Claro. Entonces, eso está comprobado palmariamente, no hay duda. Y la defensa planteó otro tipo de cuestiones, que no se había acusado por eso, que salió el juez con otro argumento, el cual sí se hizo la apelación, y la Cámara, con 3 jueces, sí, dictaminan 2 a favor nuestro y le rechazan el recurso. O sea, sigue firme hasta ahora lo que es la condena. Y una de las juezas, que es la doctora Karina Estefanía, realmente un fallo excelente. El fallo son 127 fojas, y o sea, vueltas, y es muy minucioso en un montón de temas. Se explayó de una manera impresionante. Si ustedes me permiten y yo puedo tener un poquito de tiempo, me gustaría leerles algunos párrafos sobre lo que estaba hablando ella y sobre lo que ella consideró que es, a modo de información de este fallo. Es muy interesante, inclusive, o sea, hablamos, y creo que es lo que a ustedes más les interesa también hoy, sobre lo que es el misoprostol, cuáles fueron las causas, qué es lo que pasó con esto. Sí, doctor, ahora te doy, por supuesto que sí, que vamos a escuchar atentamente lo que nos leas del fallo, porque no vamos a leer las 130 páginas, y entonces agradecemos la información. Quiero decir nada más que la condena, porque no recuerdo si lo dijimos en lo que estábamos conversando, para quien no esté al tanto, es de 1 mes de prisión en suspenso y 1 año de inhabilitación para ejercer la medicina. Esa fue la condena de primera instancia y la que se está ratificando aquí en este fallo de Cámara. Y ahora sí... Sí, y desde ya que también te anticipo, o sea, yo ya presenté lo que se llama un recurso extraordinario, que era lo único que como herramienta que yo me podía quejar, pero ese es en el Superior Tribunal. O sea, yo ya presenté el recurso, y bueno, esperemos, o sea, a ver si se puede llegar a cambiar o entender que se puede modificar esta calificación, y si tenemos éxito quizás hasta la puedan llegar a digamos, a juzgar por un homicidio culposo. Claro, que era la originaria acusación fiscal, ¿no? Exactamente. Te escuchamos lo que nos querías comentar del fallo de Cámara. Sí, un poco la doctora sí habla, la doctora Estefanía, que es la camarista, en una parte dice: me detengo, y leo casi textual esto: me detengo para destacar el razonamiento del magistrado cuando toma como un elemento a considerar que la médica no vio lo que habría expulsado a la niña. Este desconocimiento también era una circunstancia que la profesional no podía ignorar a la hora de representarse la posibilidad de un aborto incompleto, que implica la retención de restos ovulares que deben ser retirados para evitar la necrosis y su posterior infección. En cuanto a la seguridad de la práctica médica realizada, indica por el propio Ministerio de Salud de la Nación y por la Organización Mundial de la Salud, para interrumpir un embarazo con la colocación del misoprostol y sus menores riesgos como otro tipo de abortos, no podemos entenderla como que sea una práctica sin riesgo. Esto lo remarco, ¿sí? El tema es que cuando el riesgo se presenta con síntomas tratados de manera oportuna, se reducen sus efectos, evitándose el incremento del daño en la salud como una causa de patología. O sea que lo que te estás refiriendo, que más allá de todo, lo que ellos quieran venderte como algo muy práctico o algo por el estilo, no es tan así. Las pastillas tienen un alto riesgo. Sí. Y dice una parte, ya hasta en forma irónica lo dice, ¿no? Porque es una cuestión así: el principal argumento de los grupos de personas bien intencionadas que se han manifestado a favor de la legalización del aborto
es la abrumadora mortandad de las mujeres pobres como consecuencia de un aborto clandestino. Y cita, ¿sí?, al doctor Rabinovich en algunas cuestiones, pero habla de una tasa de mortalidad, cita un montón de cuestiones más, pero dicen esta tasa se ha logrado a partir de atender mujeres en forma previa, durante y con posterioridad a la práctica, de allí que es de sostener que el aborto, por más seguro que sea, incluye la debida diligencia en el tratamiento adecuado y oportuno de las complicaciones, pues no se protege la salud de la mujer solo con realizarlo, si luego no se trata de manera oportuna las complicaciones. En este último supuesto, la salud de la mujer se vería tan afectada como los casos en los que la mujer se practica un aborto clandestino como consecuencia de no haber sido asistida correctamente cuando aparezcan los posibles riesgos. O sea que claro, esto de que te están diciendo que el aborto es seguro, que se practica de una manera u otra, no es tan así, porque evidentemente, o sea, hay un grado de riesgo que no se dice. Claro. Entonces, esto es importante, justamente en lo cual hay que hacer y hacer hincapié. Y en el fallo, una pregunta, doctor. La doctora Estefanía, entonces, en su voto, ella dice que hubo aborto. Sí, o sea, ella habla de un aborto, pero ¿cuál es el tema? Inclusive, o sea, es muy largo, ¿no? Pero ella empieza hablando también de que entiende que si bien se hizo ese aborto, ¿sí?, el embrión no estaba ubicado y que se iba a producir o naturalmente o lo tenían que hacer de forma quirúrgica, sí, porque según lo que planteaban en algún momento no había un embarazo normal. Claro, bueno, claro. Entonces, en ese aspecto ella dice también esto, pero más allá de eso, lo que ella remarca, y muy bien lo hace, es que no es hacer algo así nomás, está bien, lo hacen en el hospital, te ponen la pastillita y todo lo demás, porque la pastilla te conlleva un alto riesgo, que es lo que te sigo leyendo rápidamente. Te dice, a modo de síntesis, si bien hay que considerar que en el análisis de la conducta de la médica, que es cierto que las complicaciones en los abortos son menos probables, también debe considerarse que los médicos saben o deben saber que cuando se presenta pueden ser mortales, y es allí donde radica la importancia de la inmediatez en el comienzo del tratamiento. Sí, claro. Habla en otro lado, dice, por otro lado, dicho protocolo, que habla del protocolo, también alerta que se ha informado casos de infección sin fiebre en Estados Unidos, Canadá y Europa, y que ello ha provocado que la FDA ha ordenado incluir en las etiquetas del producto. La FDA es la Federación, vamos a aclarar, de Estados Unidos, que justamente regula las drogas, la medicación, ¿no? Control de medicamentos. Exactamente, y entonces dice, ha ordenado incluir en la etiqueta del producto una advertencia de peligro. Aquí se indica que las mujeres que han recibido misoprostol se les ha de informar los riesgos y se les debe advertir que busquen atención médica inmediata si presentan síntomas de estos trastornos. Sí, en estos casos las mujeres presentaron fiebre leve o nada de fiebre, náuseas variables, vómito, debilidad y cierto dolor abdominal. O sea que la doctora Estefanía, le está explicando de alguna manera a la doctora Perramón, digamos, que debió haber estudiado los efectos del misoprostol antes de administrarlo tan ligeramente, ¿no? La verdad que brillante la argumentación, ¿no? Excelente. Realmente, o sea, se ha tomado un trabajo, yo te lo estoy haciendo muy abreviado, pero te dice, ¿viste? O sea, que, por ejemplo, efectivamente en nuestro país, al igual que en todos los demás, porque estuvimos nosotros hablando sobre eso en el juicio, y esto también te hago referencia, que decía, efectivamente en nuestro país, al igual que en todos los medicamentos autorizados, el prospecto del misoprostol que utilizaba la querella para interrogar a los médicos sobre los efectos secundarios y adversos, se encuentra publicado, es de acceso a todo el público y consta en el mismo, en mayúsculas sostenido y en la negrita, advertencia, nota especial para mujeres. Claro. Sí. La propia imputada, ante las preguntas que le realizaba la querella a los médicos propuestos por la defensa respecto del conocimiento que tenía el contenido del prospecto, le pidió a sus colegas que le informen cómo se estudian los fármacos en la facultad, y le respondieron que no era de los prospectos sino de los libros de farmacología. En este aspecto destacó que el libro de medicina, Las bases farmacológicas de la terapéutica, de Goodman,
uno de los más sugeridos en las universidades. Bibliografía. La cátedra de farmacología enseña que a los pacientes que han suministrado misoprostol conlleva un riesgo de infecciones graves y a veces mortales, así como de hemorragias tras el empleo para el aborto no quirúrgico. Excelente. Fíjate cómo le va explicando. A las mujeres se les debe advertir que busquen atención médica inmediata. Luego agrega que si presentan síntomas y signos de infección, sobre todo una leucocitis, aún sin fiebre, se ha de tratar de manera intensiva con antibióticos que son eficaces con los microorganismos. Doctor, yo me quedo sin tiempo y la verdad que me parece muy interesante. No, por favor, es realmente creo que de mucha utilidad para la audiencia. Yo te voy a pedir si cuando tengas el fallo en un formato que lo puedas pasar, si lo podemos tener al voto de la doctora Estefanía, porque la verdad que creo que vale la pena volver a releerlo y en todo caso volver a convocarte para seguir comentando esto, porque supongo que, bueno, como este caso sigue y va a llegar hasta la Corte Suprema, vamos a tener otra oportunidad de volver a hablar. Yo te quiero agradecer el contacto, el tiempo que has dispuesto para hablar con nosotros y, bueno, como te decía, por hoy estamos ya sin tiempo solamente para saludarte, pero vamos a volver a tener una comunicación para seguir el caso de Keila. Perfecto, yo encantado, ya, o sea, estoy justamente y sin hincapié en el tema de lo que realmente les interesa, que es esta lucha que llevan también con respecto al tema del aborto y lo que es esta fábula sobre lo que es seguro y lo toman de una manera ya es un libertinaje, no cierta libertad, sino un libertinaje. Totalmente. Este tipo de cosas. Totalmente. Sí, así que bueno, en este aspecto, realmente, más allá de las cuestiones técnicas, yo lo que resalto es que en cierta manera hay una advertencia, que tengan cuidado, que no, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, que no es fácil y que justamente conlleva tanto riesgo como los clandestinos, como dicen estas personas de bien que lo quieren hacer de manera transparente, pero con lo que lo producen o lo provocan, que son estas pastillas, sí, realmente tenemos estas consecuencias. Totalmente. Tenemos un resultado. Totalmente. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a la familia Jones. Vamos a seguir en comunicación. Muchas gracias. Por favor, hasta luego. Audiencia, me voy, me pasé, le debo un regalo a Martín, que hoy le hice trabajar mucho y encima lo hice demorar. Tenemos una decoración navideña, este programa está con clima navideño, la semana que viene vamos a tenerla también, vamos a compartir con ustedes el último programa de diciembre, yo creo que va a ser el próximo, así que nos estaremos viendo entonces la semana que viene. Saludos a todos los que nos escuchan a través de las emisoras amigas. En tu negocio, en tu casa, en el